Ahora nos queda por ver el análisis del discurso. Esta técnica es sumamente importante y ahora lo van a ver. Quizás ustedes a veces hasta realizan esta técnica de manera vulgar o la hacen de manera inconsciente, pero lo cierto es que la podemos utilizar como una técnica científica y tratar de emplear o de analizar el discurso de una manera formal, ¿sí? De una manera sistemática. El análisis del discurso... Sí. Eso ya sería la unidad 4, ¿no? Sí, es la próxima unidad. En el programa ustedes tienen divididos en dos clases, ¿verdad? O digamos, el programa tiene las metodologías cualitativas en dos bolillas. Claro, exactamente. Y ya vimos las tres por lo menos que vimos estaban en la primera y ahora ya saltamos a la segunda unidad, ¿no? Esa era mi Sí, pregunta. sí. Lo siento por esta maratón de contenidos, pero bueno, esta vez me dieron solo una clase, así que bueno, por eso. La verdad es que decidimos dejarle más tiempo para otras cosas, entonces bueno, pero sí, ya pasamos a otra unidad. Bueno, espero que sigan vivos todavía del otro lado, yo voy a seguir hablando, cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, entonces, el análisis del discurso estudia la relación que existe entre los medios de comunicación y la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Todos los medios de comunicación que nosotros nos podemos imaginar, desde Twitter, Instagram, los diarios, las radios, la televisión, todo, ¿sí? Analiza justamente las estrategias de manipulación de la información por parte de los formadores de opinión. Estos formadores de opinión, cuando van a dar sus discursos, van a hacer que las personas que los estén escuchando estén de acuerdo o estén en desacuerdo con esa opinión, ¿sí? ¿Cuáles son los formadores de opinión? Obviamente, todas las personas que estén en condiciones de decir algo públicamente, ¿sí? Que puedan influir en la opinión del otro, ¿sí? Desde el presidente, ministros, intendentes, gobernadores, lo que fuere, ¿sí? Yo, por ejemplo, como profesora que estoy ahora frente al curso, ¿puedo considerarme una formadora de opinión? Sí, claro que sí, ¿sí? Porque yo estoy formando su opinión cuando yo transmito algunos determinados contenidos, hago o intento, no sé quién me está rayando la pantalla, pero voy a dejar de compartir porque no se puede borrar eso. Dejo de compartir y ya vuelvo a compartir de vuelta. Presten atención y practiquen, luego armen ustedes sus propias reunioncitas de Zoom y practiquen ahí escribir y todo, ¿sí? Volvimos. Bueno, entonces, ¿yo me puedo considerar un formador de opinión? Claro que sí, porque yo transmito la información, en este caso el contenido de la materia, de la manera en que yo quiero que sea entendida o de la manera en que yo quiero que impacte en ustedes, ¿sí? Analiza las estructuras de las noticias. Nosotros tenemos acá, analiza la macroestructura y la microestructura, ¿sí? La macroestructura hace referencia a, por ejemplo, en una noticia, los titulares, el encabezamiento, un resumen, es decir, lo macro. Lo que se ve a simple vista, lo que primero yo leo, obviamente son los subtítulos, si hay algún resumen, los titulares. También puede ser una foto, ¿sí? Una foto puede formar parte de la macroestructura, ¿sí? Pero la microestructura de una noticia ya tiene que ver con el contenido en sí mismo de la noticia, los acontecimientos, las personas involucradas, los antecedentes, las consecuencias, es decir, todo el contenido en sí, toda la información. Cuando nosotros analizamos, tenemos que tener en cuenta que analizamos todos los recursos lingüísticos que ocupa ese formador de opinión para poder manipular la información, tanto la narración como la argumentación. Esos son los dos principales recursos lingüísticos que nosotros analizamos, ¿sí? Lo que dice, narración, y cómo lo dice, argumentación. Analizar el texto significa también analizar lo no dicho o verdad sobreentendida. Algunos autores lo denominan como análisis de la implicación, ¿sí? Lo que aparece implícitamente quiere decir, ¿sí?
También nosotros analizamos no solamente lo que está escrito, sino lo que se dice sin decirlo directamente, quizás con una imagen, quizás con un título, ¿sí? Analizamos el estilo y el uso de las palabras que tengan estructuras de valoración negativa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a leer por ahí algún titular en los periódicos, algunos periodistas emplean la palabra horda, ¿sí? Por ejemplo, una horda se reunió frente a Casa de Gobierno. Bueno, horda es sinónimo de multitud. Una multitud implica un conjunto, un grupo de gente. ¿Por qué no utiliza la palabra multitud en vez de utilizar la palabra horda, que muy pocas personas lo conocen o no es tan conocida como las otras palabras que podríamos emplear como sinónimos, y a su vez nos da la idea de una intención valorativa negativa, ¿sí? Como que la intención del periodista al emplear esa palabra, imagínense que también acá estamos analizando las estrategias de manipulación de la información, es que las personas que lo vayan a leer lo perciban como algo negativo, y por ahí es una protesta sumamente pacífica, es un grupo de gente que se encuentra reunido frente a Casa de Gobierno, pero no está haciendo ningún tipo de manifestaciones. Bueno, pero imagínense ustedes cómo de esta manera los periodistas pueden manipular esa información, ¿sí? Cuando transmiten esa información con determinadas palabras o en un determinado sentido. Cuando nosotros vamos a analizar el texto, tenemos que tomar en cuenta de que analizamos la relación que existe entre el texto con el contexto, es decir, lo que se dice con el lugar en donde se dice, ¿sí? Y también analizamos lo que es la enunciación de lo que es el enunciado. ¿Cuál es la diferencia entre enunciación y enunciado? Algunos de ustedes me van a decir, yo pensé que eran lo mismo, son sinónimos, ¿sí? No, no son sinónimos. El enunciado es el contenido, es lo que se dice, solo lo que se dice, ¿sí? El contenido de esa noticia. En cambio, cuando yo voy a analizar la enunciación, no solamente miro el texto, es decir, lo que está diciendo la persona o ese formador de opinión en esa información, sino que también cuando voy a analizar la enunciación, también me fijo en la relación que existe del que habla con aquello que dice. Es decir, no solamente me fijo en el texto, sino también en el contexto. ¿Quién lo dice y frente a qué grupo de personas lo dice? ¿Sí? Entonces, una cosa es mucho más completa que la otra. Podemos decir que cuando analizamos la enunciación, estamos analizando el enunciado, sí, pero cuando analizamos un enunciado no necesariamente analizamos la enunciación, porque la enunciación requiere analizar todas estas cuestiones, no solamente el texto, sino también el contexto, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Esta foto de la derecha es este recorte que se encuentra acá. Yo quiero que ustedes primero analicemos esto. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenemos la macroestructura y la microestructura? Que en la macroestructura podemos tener los titulares, los encabezamientos, subtítulos, resúmenes, fotografías. ¿Cuál es la macroestructura acá de esta noticia? Miren acá, presten atención. Esta es la noticia, este es el contenido, esto es lo micro. ¿Ven? Son 3 párrafos. Y todo esto es lo macro, una imagen. Bueno. Obviamente que acá, si tenemos que analizar las estrategias de manipulación, estamos viendo de que prefirieron poner una imagen que ocupe todo el espacio del diario en vez de quizás describir o dar otro tipo de contenido. Miren lo grande que es el título. Es más grande que los otros títulos, si se fijan. ¿Qué es lo que llama la atención en esta noticia? Primeramente, la imagen. Prestemos atención ahora a la imagen de la derecha. La imagen, este es un diario del 2011, ¿sí? El titular es: Grecia aprueba el ajuste y alivia a todo el mundo. Grecia aprueba el ajuste. El ajuste contemplaba aumento de los impuestos, recorte del gasto público, recorte de la inversión en infraestructura, nuevas privatizaciones, baja de los salarios, etc. Entonces, este era un momento en 2011 que Grecia estaba pasando por una de las tantas crisis económicas. Fíjense que el titular dice: Grecia aprueba el ajuste, que el ajuste eran todas estas cuestiones negativas, y alivia a todo el mundo. Fíjense la estrategia de manipulación acá. Ocupa en un mismo titular la palabra ajuste y la palabra alivio. El ajuste es negativo, por todo esto que yo les dije: aumento de los impuestos, recorte del gasto público, privatizaciones, etc. ¿Sí?
pero dice alivia a todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera acá el titular no le quedó otra, porque la noticia era netamente negativa, pero trató de suavizarla con esta palabra? Alivia, dice, a todo el mundo. Bueno, obviamente que frente a este ajuste muy pocos habrán estado aliviados, y si nosotros nos fijamos en estas imágenes, vemos represión. Acá vemos una persona que se encuentra con sangre, vemos represión del Estado frente a los civiles, entonces no parecen muy aliviados los griegos estos que se encuentran en la foto. Pero va a depender de nosotros, como espectadores, qué es lo que nos llama más la atención. Me quedo con el título, presto atención a las imágenes. Si ustedes ven, le otorgaron más lugar a esta imagen, que es un globo que estaba flotando en Grecia, que decía ayer Argentina, hoy Grecia, mañana ¿quién? ¿Sí? Bueno, tiene que ver justamente con la incongruencia que podemos obtener en una misma noticia frente a imágenes que son netamente violentas, tratando de suavizar con un título que es así. El titular es claramente positivo, trata de transmitir una positividad que claramente no existe, porque no podían inventar o poner otras imágenes, porque estas eran las imágenes que existían. Entonces acá hay como una incongruencia entre lo que se dice con la imagen y lo que se dice con las palabras, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con analizar el texto también, analizar cuál es la intención del periodista al momento de transmitir esa noticia, ¿sí? No hay que creer todo lo que leemos. Bien, pasamos ahora a la historia de vida. La historia de vida, también fíjense, volvemos otra vez con el tema de los relatos subjetivos, ¿sí? Otra vez la subjetividad acá aparece como la principal. Nosotros después de esta técnica nos quedan 4 técnicas más, así que paciencia. Bueno, esta historia de vida también es una técnica metodológica cualitativa que lo que hace es analizar los relatos subjetivos, obviamente que son subjetivos, porque si vamos a analizar una historia de vida de una persona X, son sus propios relatos, ¿sí?, de ese sujeto y no de otro, donde se van a relevar los acontecimientos y valoraciones que una persona hace de su vida. Ella va a contar, por ejemplo, cuáles fueron los acontecimientos subjetivos porque obviamente desde su propia faz interna como los percibió, a lo largo de toda su vida, o puede ser una sola parte, o puede ser un solo periodo. Es decir, la historia de vida no necesariamente es toda la vida de una persona. Ya vamos a ver que existen distintos tipos, ¿sí? Puede ser en toda la plenitud, o puede ser un solo periodo de tiempo, o un episodio nada más, ¿sí? La historia de vida se puede componer solamente de un episodio, por ejemplo, de cuando se casó, de cuando se mudó, de la etapa de la universidad, de la muerte de algún familiar, ¿sí? No es entender el mundo, la historia de vida, sino entender la experiencia personal de alguien en ese mundo donde su propia vida transcurre, ¿se entiende? Por eso es subjetivo. Describe cómo percibe la persona su propia historia, entonces las interpretaciones también que realiza sobre esos contextos, el sentido que le atribuye a las situaciones en las que participa como miembro de una cultura, es decir, si es autocrítico o no, eso también tenemos que prestar atención. Siempre esa historia de vida va a ser contextualizada en un espacio, en un tiempo determinado, ¿sí? Siempre el propósito va a ser mostrar el testimonio de una persona, como yo les decía, por algo elegimos a esa persona y no otra. Los relatos personales, lo que queremos hacer es entrar en su subjetividad para poder entender justamente cómo percibe o cómo lo experimentó esa propia persona esos episodios que estamos tratando de estudiar o de analizar. El informante, ¿quién es? Es el propio protagonista, ¿sí? Acá hay que destacar la pertinencia del narrador como buen informante, ¿sí? Ver si él realmente participó de esos episodios que está contando, si es autocrítico o no, tiene la posibilidad y el tiempo suficiente para cambiar y corregir aquellas expresiones que no responden a su pensamiento. ¿Por qué? Porque antes de publicar cualquier historia de vida tenemos que dar para que lea obviamente el protagonista y que corrija lo que crea pertinente. Quizás nosotros lo escribimos con palabras, volvemos otra vez al tema de la interpretación, empleamos palabras que él no dijo, entonces puede corregirlo.
El procedimiento para llevar adelante siempre se mide en horas, ¿sí? 2, 3, 4 horas. Siempre hay un acuerdo tácito de decir la verdad, es decir, no le vamos a decir de antemano a la persona, pero no me va a mentir, no le vamos a decir. Se entiende de qué sentido tendría decirnos una historia de vida falsa, porque justamente lo que acá queremos, o lo que queremos interpretar es la subjetividad. Generalmente siempre hay una estructura cronológica, tratamos de contar una historia de vida cronológicamente, es decir, desde la infancia, luego la adolescencia, luego la adultez hasta llegar a la vejez. Hay una articulación con historias de vida secundaria. Esto siempre pasa porque por más que nosotros estemos analizando o interpretando los aspectos subjetivos de una persona que es la protagonista de nuestra historia de vida, esa persona no se encuentra aislada en el mundo, ¿sí? Primero que todo, forma parte de una familia, forma parte de un grupo, tiene amigos, va a la escuela, estudia, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre van a aparecer historias de vida secundarias en una historia de vida principal, ¿sí? Cuando la persona nos cuente de su niñez, necesariamente me va a tener que hablar de su mascota, de sus padres, de su familia, de su maestra, de las ocurrencias de la niñez, ¿sí? Tenemos 3 órdenes de realidades aquí, la histórica, la psíquica y la discursiva. Esto es importante destacar porque como buenos investigadores tenemos que saber discernir una de otra. Una cosa es la realidad histórica, lo que realmente ocurrió, lo que objetivamente ocurrió. Otra cosa es la realidad psíquica, no lo que ocurrió, sino lo que recuerda el sujeto que ocurrió y cómo lo recuerda, que obviamente esto es subjetivo. Y la realidad discursiva, que ya no miramos acá lo que ocurrió o cómo lo recuerda el sujeto, sino cómo lo cuenta el sujeto, ¿sí? Porque puede ser que realmente recuerde perfectamente todo lo que ocurrió, pero emplee las palabras inadecuadas, ¿sí? Entonces la información no va a ser transmitida correctamente. ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, tenemos varias. Según el tiempo estudiado, puede ser total, que comprende toda la vida del sujeto, desde el recuerdo más antiguo, más primitivo, hasta el momento final de su relato. Puede ser temático, que es el centrado en un tema, que se estudia a todo lo largo de la vida del sujeto. Por ejemplo, va a ser una historia de vida temática cuando yo trato de analizar cómo fue la relación del sujeto con sus padres a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Me centro en un tema, relación familiar en concreto, ¿sí? Pero a lo largo de toda la vida del sujeto. Esa sería temática. Y la preparada por el investigador es a través de una tarea de escuchar, anotar, seleccionar, ordenar, todo lo que cuenta la persona y luego nosotros elaboramos esa historia de vida. Después otra de las modalidades es, según la persona estudiada, podemos tener un relato único, obviamente, como lo indica su nombre, obtenemos el relato nada más de una persona. Podemos realizar historias de vidas con relatos cruzados, que son relatos de varias personas, pero que pertenecen a un mismo entorno. Por ejemplo, analizo la historia de vida de los relatos cruzados de personas que trabajan para una misma empresa, ¿sí? Son relatos de varias personas, pero que todas pertenecen al mismo entorno. Por ejemplo, en este caso, laboral. Puede ser familiar, todas pertenecen a una misma familia. Puede ser vecinal, todas viven en el mismo barrio, ¿sí? Etcétera. Y según la persona estudiada también pueden ser relatos paralelos, que en estos relatos paralelos son historias que no necesariamente ocurren en el mismo medio o en el mismo entorno, pero que sí, por ejemplo, puede ser que padecen las personas que van a ser estudiadas, todas padecen la misma enfermedad o la misma adicción, ¿sí? Es decir, tienen algo en común, ¿sí? ¿Cuál es la técnica de esta historia de vida? Solamente la entrevista para poder comprender esa interpretación que cada persona hace de su propia vida. El objetivo es captar siempre la totalidad de esa experiencia, comprender la ambigüedad y las contradicciones. Nosotros a través de un relato de vida podemos ver cómo la persona misma es ambigua en sus decisiones y quizás es contradictoria en la información que nos está brindando. Primero nos dice que sí, después nos dice que no, después nos termina diciendo que no sabe. Interpretar también esa visión subjetiva es uno de los principales objetivos, esos esquemas de análisis que hace la propia persona de su propia vida.
descubrir también las claves para poder interpretar algunos fenómenos sociales, eso también es otra finalidad. ¿Cuáles son las limitaciones que se nos pueden presentar? Muchas veces lo que recuerda el sujeto no es todo, muchas veces nos recuerda solamente lo que a él le causó mayor impacto, pero no necesariamente lo que le causó mayor impacto es lo más importante de su vida, ¿sí? Entonces acá tenemos que también tener cuidado en que al momento de cómo lo recuerda la persona, que obviamente entendemos que recuerda solamente lo que le impactó, los acontecimientos imaginarios, ¿será que la persona lo soñó, realmente lo vivió o no? Hay veces que nos pasa en las mismas entrevistas que la propia persona nos dice, no, pará, esto no escribas porque no sé si lo soñé, si lo viví, ahora estoy confundido. A veces pasa, no sabemos si lo experimentamos, lo soñamos o no. Otra de las limitaciones es lo que quiere contar el sujeto y la veracidad de su relato. No solamente puede mentir, sino que puede ocultar. Pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo, hay un acuerdo tácito de decir la verdad, ¿sí? Cómo el investigador va a escribir esa historia también es una limitación, porque puede pasar que el sujeto recuerde todo, como yo les decía, todas las realidades históricas, psíquicas y discursivas, puede inclusive hasta contarme adecuadamente y utilizando los términos correctos que se adecúan a su interpretación, pero yo como investigador no la puedo escribir, o no la sé escribir desde esa perspectiva o desde ese punto de vista. Entonces acá también tenemos una limitación. Bien, pasemos a los diarios personales. Esta foto es verídica, es el diario de Ana Frank. Bueno, ustedes saben, los diarios personales o diarios íntimos también pueden ser una técnica metodológica cualitativa porque son registros descriptivos, siempre son comentarios reflexivos que hace una persona, obviamente, no solamente de lo que ella padece o de lo que ella vive, sino también de todo su entorno. No existen pautas fijas para poder escribir un diario, ¿sí? No existe una formalidad, no es que sí o sí tenemos que empezar con querido diario o fecha, querido diario, no, ¿sí? Cada uno escribe como quiere, con las letras que quiere, pueden haber dibujos, pueden haber fotografías, no hay pautas de ningún tipo. Ni siquiera hay si bien hay cierta habitualidad, no necesariamente los diarios íntimos o diarios personales se escriben todos los días. Los relatos sí son escritos con cierta continuidad por el protagonista, ¿sí? Que escribe sus propias reflexiones o sus propios comentarios de todo lo que le va aconteciendo, pero no necesariamente hay una habitualidad de todos los días, ¿sí? Tenemos acá distintas formas, puede ser solicitado de notas o diario. El diario personal solicitado es el que en este caso se le pide al informante que escriban en un diario sobre un determinado aspecto de su vida, ¿sí? Por ejemplo, qué hace en tal determinado día o de tal hora a tal hora todos los días, ese es el solicitado, ¿sí? Tenemos también el diario personal de notas, que acá reflejan más bien lo cotidiano, lo espontáneo y la capacidad de analizar en ese momento. Las anotaciones se van a describir día a día, o al menos se van a pretender que sean bastante habituales, que sean de manera diaria, las de notas, ¿sí? Y después tenemos el diario propiamente dicho, que más bien son actividades semanales complementados con entrevistas. ¿Sí? Le decimos que haga alguna cosa durante la semana o que observe o que escriba, por ejemplo, lo que siente todos los días a la noche antes de ir a dormir, por ejemplo, pero vamos a complementarlos también con entrevistas una vez por semana, ¿sí? Para poder obviamente interpretar eso que le solicitamos que escriba. También como una forma de poder generar preguntas sobre esa información que tenemos, ¿sí? Tomamos ese diario de notas o ese diario y podemos generar preguntas a partir de allí. ¿Cuáles son los problemas que se nos plantean? Ustedes van viendo todas las técnicas, tienen sus pros y sus contras. Primero, que es difícil analizar y distinguir entre pensamientos, sentimientos o hechos. La propia persona a veces cuando escribe no es capaz de discernir entre emociones, pensamientos, reflexiones, hechos, ¿sí? Otro de los problemas es la intromisión del investigador. Obviamente que tenemos ciertos principios éticos. Tenemos que informar para qué investigamos y cómo investigamos, ¿sí? Tenemos que informar correctamente a la persona
sobre para qué se necesita ese diario y cómo lo vamos a utilizar. Es decir, no le podemos decir, la persona nos pregunta, ¿y dónde va a salir esta información de mi diario íntimo? Imagínense que es un diario íntimo. Y no le podemos decir a la persona, no, sorpresa, se va a enterar cuando salga. No podemos tomar esa postura de sorpresa, ¿sí? Como bien lo vimos anteriormente en algunas de las técnicas también, tenemos que tener el consenso de la persona antes de publicarlo, ¿sí? Otro de los problemas es que hay cierta tendencia a reflejar solo los acontecimientos conflictivos, es decir, nos podemos leer el diario y solamente escribe cuando está triste. Solamente cuando se pelea con el novio, cuando tiene una discusión con la hermana, cuando no tiene un desacuerdo con los padres, solamente cuando se lleva mal con el jefe en el trabajo, es decir, solamente cuando tiene problemas, escribe. Y no cuando está feliz, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Muchas veces utilizan los diarios íntimos como catalizador de las emociones, es decir, como para no ir al psicólogo, escribo, ¿sí? Pero en realidad, acá también hay que tener cuidado, porque una vida no solamente se compone de todos los acontecimientos negativos o que nos causan tristeza, sino también de la normalidad, ¿sí? De lo que hago el día a día y de aquello que no me causa dolor, ¿sí? El investigador también posee un diario íntimo, más bien es propio de la investigación, pero no es tan íntimo de la persona, porque él no va a contar cómo se levantó hoy, si se levantó con ganas de estudiar, si tiene ganas de ir a hacer la entrevista o no tiene ganas. No va a contar eso en su diario personal el investigador, sino que va a comentar, obviamente, los análisis que hace de la investigación, permitiendo conocer el desarrollo del trabajo hasta este momento. Puede incluir algunas notas sobre, por ejemplo, cómo nació el tema o el problema, o cuáles son sus objetivos de investigación, o cuáles son los objetivos que tuvo complicaciones, cuáles son los alcances para poder llegar a término con la investigación, cuáles fueron las dificultades, los hallazgos, las conclusiones, etc. Todo lo que atenga a la investigación, ¿sí? Bien, pasemos a las biografías y autobiografías. Eso les quería decir, no confundan bibliografías con biografías, ¿sí? Una cosa son las bibliografías, que según las normas APA, esto lo vamos a ver después, ¿sí? Que son todas las fuentes que aparecen al final del documento, esas son bibliografías, y otra cosa son biografías como técnica cualitativa de investigación. Acá tenemos que hacer una diferencia entre biografía y autobiografía. La biografía es el relato elaborado por otra persona, ¿sí? ¿Quién elabora la biografía? Siempre el investigador. Es de carácter narrativo y hay combinación de documentos con entrevistas. Es decir, la biografía es narrada por el investigador y puede valerse de documentos de la propia persona que es obviamente objeto de investigación, o también puede entrevistarse con ella para poder elaborar esta biografía, ¿sí? En cambio, la autobiografía no la narra el investigador, sino que es la narración de la propia vida, por eso es autobiografía, y es contada por el propio protagonista. Por eso la autobiografía es más bien de tipo personal, es retrospectivo, es testimonial, subjetivo o autovalorativo, si se quiere, ¿sí? Acá sí hay identidad entre narrador y narración, o sea que el mismo que cuenta es el mismo que escribe. Se relatan los hechos que la persona quiere contar, pudiendo omitir etapas o hechos, es bastante selectivo, porque si yo voy a contar mi propia historia, yo puedo contar lo que yo quiera, ¿sí? Y puedo omitir etapas y no habría ningún problema porque justamente es una autobiografía, ¿sí? Es selectiva. Básicamente, en la manera gramatical se distingue porque en la biografía se redacta siempre en tercera persona del singular o plural, ¿sí? Ella, él, ellas, ellos, ¿sí? En cambio, en la autobiografía, como el que escribe es el propio protagonista, siempre se redacta en primera persona del singular o plural. Yo o nosotros. Yo me casé, yo viví, yo me mudé, o nosotros nos casamos, nosotros viajamos, nosotros estudiamos, ¿sí? Pasemos a los anecdotarios. Los anecdotarios es otro tipo, es más bien un fichaje, pero es una técnica cualitativa también. Tiene que ver con el registro que se realiza de una situación en concreto, ¿sí? Con el fin de registrar detalladamente una conducta que es relevante.
y obviamente que interesa para la investigación. O incidentes relacionados con ese área de interés el que nosotros estamos investigando. Es un fichero de anécdotas, los anecdotarios también son ficheros de anécdotas, sobre una conducta en particular de una persona, donde en el anverso, en la parte de adelante, vamos a poner la edad de esa persona, la fecha en la que ese acontecimiento ocurrió, la situación o el contexto y otras circunstancias o detalles que me parecen interesantes. Y en la parte de atrás vamos a colocar los comentarios e interpretaciones subjetivas que hago yo como observador, como investigador, como científico de ese hecho objetivo. Acuérdense, acá contamos los hechos objetivos. Y también hacemos nuestra interpretación de esos hechos que consideramos relevantes. Pasemos a el estudio de casos. Dentro del estudio de casos tenemos a estos dos propulsores, Mary Ellen Richmond y Thomas Chalmers. Primero aparece ella. En realidad, a ver, si bien él es mayor que ella, como ustedes pueden ver acá en las fechas de nacimiento, él fue el que primero empezó a hablar de lo que es el estudio de casos, pero la que primera lo denominó como tal y que empezó realmente a realizarlo como una técnica metodológica de investigación cualitativa fue Richmond, ¿sí? Ella, por ejemplo, se centraba en los trabajos más importantes fueron los que se tenían que ver con el trabajo social, ella era socióloga, los del trabajo social o el estudio de casos como técnica investigativa en concreto, ¿sí? Por ejemplo, se encargaba de estudiar cuáles eran las personas que se encontraban en desventaja social, los que se encontraban dentro de pobreza o indigencia, o los que tenían ciertos requerimientos del Estado y que no eran podemos decir, cumplidos por el Estado o escuchados. Acá se examina en el estudio de casos y se analiza con mucha profundidad la interacción de los factores que pueden producir un cambio o que pueden producir un crecimiento o un desarrollo de esos casos que estamos estudiando. Richmond planteó un esquema para poder abordar el estudio de casos. Ella primero dijo que tenemos que seleccionar la información y la evidencia, es decir, los hechos de la historia personal de cada persona o de cada grupo familiar, si vamos a estudiar el caso de una familia. Luego tenemos que diseñar la investigación a llevar adelante, tratando de elaborar inferencias y deducciones que obviamente van a culminar con una conclusión y con un diagnóstico de ese problema o de ese caso o de esa realidad. Y finalmente, elaborar un esquema crítico y comparación de esa información recogida desde diferentes fuentes, ¿sí? No solamente nos vamos a valer con lo que nos pueda contar el caso en sí, es decir, por ejemplo, las personas que forman parte de esta familia o de este grupo, sino que también nos vamos a valer de otras fuentes que podamos obtener para poder analizar el caso. Acá importante es tener en cuenta que el sujeto no debe ser estudiado como si se tratase de un caso aislado. No es que cuando estudiamos el caso estudiamos a un sujeto nomás, no. Si bien estudiamos el caso o a un sujeto, lo hacemos siempre para poder entender diversos contextos, ¿sí? Tenemos que tratar de delimitarlo lo más posible, siempre en tiempo y en espacio, para tratar de estudiar ese caso, pero siempre en razón de un contexto determinado. No estudiarlo como un caso aislado. Es el caso de tal familia. No, es el caso de tal sociedad, ¿sí? ¿Cuál es el método? Obviamente, observación participante. Acá, sí, somos uno más y podemos convivir con la familia, lo convivimos para poder entender y comprender la realidad desde adentro, entrevistas, obviamente, y documentos, ¿sí? Como yo les decía, nos valemos de otras fuentes también. Bien, pasamos a la anteúltima técnica de hoy. Nos falta esta técnica Delphi y después pasamos a la última técnica de hoy y menos mal porque me estoy por quedar sin voz. Bueno, vamos a ver ahora la técnica Delphi. La técnica Delphi proviene de la traducción en inglés que significa Delfos, o sea, en realidad ustedes pueden leer que se escribe Delphi,
¿no? Pero como se pronuncia, lo seguimos pronunciando de acuerdo a su idioma madre, que es el inglés, y ahí se pronuncia Delphi. Proviene de Delfos en inglés, que hace alusión al oráculo de los Delfos, al que se interrogaba, por ejemplo, sobre asuntos que preocupaban a Grecia y a sus ciudadanos. Entonces, si tenemos que decir qué es la técnica Delphi, podemos decir que es un juicio de expertos que son informados sobre un determinado tema y con experiencia para dar respuesta o solución a los interrogantes que se van a presentar y obviamente que son el foco de nuestra investigación, ¿sí? No interesa la proximidad que se tenga con o entre los informantes, es decir, entre los informantes entre sí o de los informantes con el investigador, porque estos pueden estar geográficamente en otro lugar, ¿sí? De hecho, muchas veces se prefiere esta técnica porque las personas que están encargadas de proveer la información se encuentran en distintos países, ¿sí? Cada experto va a responder individualmente sin conocer quiénes son los otros miembros del grupo, aunque sí se produce cierto feedback, ¿sí? Hay cierta ida y vuelta de información. Ya vamos a ver de qué manera. Tenemos diseños de cuestionarios que tenemos que tomar en cuenta. Primero, este gráfico ustedes lo van a encontrar en el material que tienen, así que yo lo saqué de ahí, ustedes lo van a tener. Tenemos el planeamiento del objeto del pronóstico, tenemos un grupo que es coordinador, que es el investigador, elabora cuestionarios para que sean respondidas por esos expertos, envía ese cuestionario a los expertos que, obviamente, como se encuentran geográficamente en otro país, el envío del cuestionario puede ser por carta, por correo electrónico, etc. Esos expertos van a dar respuesta a esas preguntas del cuestionario individualmente, como yo le decía, sin conocer quiénes son los otros miembros del grupo. Esas respuestas van a ser leídas por ese grupo coordinador que va a analizar y va a volver otra vez, en este caso, a enviar esas respuestas a los expertos y también las preguntas. Primero envían un cuestionario bastante general y este segundo envío, porque acá fue el primero y este es el segundo envío del cuestionario, ya contiene las preguntas mucho más específicas de la investigación y algo importante es que también reenvía las respuestas de todos los expertos. Por eso es ese feedback o ese ida y vuelta de información o de opinión, ¿sí? En el segundo momento, una vez que recepcionan las respuestas, las vuelve a analizar y hace preguntas mucho más específicas ya del tema, enviando también con esas preguntas las respuestas de todos los colegas, pero obviamente que siguen siendo anónimas, no es que va a decir, bueno, fulanito de África opina tal cosa, menganito de Estados Unidos opina tal otra, no, ¿sí? Las respuestas son anónimas. Esos expertos obviamente van a enviar esos cuestionarios a los expertos y los expertos van a volver a enviar sus respuestas definitivas. Obviamente que lo importante aquí es que ver cómo esos expertos van cambiando su punto de vista frente a un mismo problema, cómo pensaban al comienzo, ¿sí? Sin saber cuáles eran las opiniones de sus colegas y cómo terminaron pensando luego de que ellos pudieron ver las respuestas de su colega. Porque puede pasar de que cuando obtengan esas respuestas digan, yo no lo había visto de esta manera, no lo había pensado de esta manera, tiene razón, ¿sí? Entonces puede pasar de que yo cambie esa opinión, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos procedimentales? Bueno, necesariamente tenemos que tener un problema, hay una motivación, hay algo que tenemos que averiguar, que no sabemos. El grupo de investigación puede ser entre 2 a 5, eso va a variar. El grupo de expertos puede ser entre 7 y 30, pero eso también varía, va a depender obviamente de cuántos sean los conocedores de la técnica y del objeto de estudio. Y esas personas tienen que tener un perfil determinado, es decir, tienen que tener personas que tengan el conocimiento que yo esté buscando. Por eso tengo que previamente analizarlos, estudiarlos, saber exactamente que esas son las personas que nos pueden proveer la información. El tratamiento de la información siempre es de manera estadística, es decir, al final, por ejemplo, nosotros vamos a obtener este tipo de información. Bueno, de todos los expertos, el 50% opinó una cosa y el 50% opinó tal otra, ¿sí? Acá se manifiesta el grado de homogeneidad y el grado de dispersión de las opiniones, ¿sí?
¿sí? Cuanto más homogéneas sean las opiniones, obviamente el porcentaje va a ser mayor. ¿Y qué hacemos con los resultados en las técnicas Delphi? Obviamente, como estos expertos trabajan por el amor al arte y por el amor a la ciencia, como no se les paga nada, ¿sí? Lo hacen de manera gratuita, responden ese cuestionario de manera gratuita con su saber, mínimamente se les comunican los resultados finales. ¿Sí? Bueno, señor fulano, sultano, doctor, doctora, va a depender obviamente del experto. Estos son los resultados estadísticos de la técnica Delphi que usted participó, ¿sí? Se los enviamos. Y obviamente que también vamos a comunicar a la persona que nos encargó esto, ¿sí? Por ejemplo, si estábamos tratando de averiguar la cura para una determinada enfermedad y los expertos eran todos médicos que tenían obviamente una especialidad específica para poder, especialidad me refiero a especialidad médica, ¿no? Específica que me permitiría a mí tratar de dar respuesta a esa incógnita o a esa duda, no solamente les transmito a ellos las respuestas, sino también a las personas que me encargaron que contacte a esos médicos. ¿Sí? En este caso pudo haber sido, por ejemplo, una droguería, una empresa, etcétera. ¿Sí? Las personas que están pagando y solventando económicamente con los recursos esta investigación. Bueno, vamos a la última técnica de hoy. Al grupo focal. Bueno, a diferencia del anterior, que era un grupo de expertos, acá no tenemos un grupo de expertos. Tenemos un grupo, pero no de expertos. En el grupo focal, nosotros vamos a evaluar y vamos a analizar el decir de los actores que van a conformar ese grupo en el transcurso de interacciones grupales. ¿Sí? Esas interacciones grupales para debatir un determinado tema pueden durar algunas horas. Acá tratamos de ver cuáles son los conocimientos, las actitudes, las emociones, creencias, opiniones, experiencias de las personas que van a debatir ese tema. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del grupo focal? Primero que todo, que se orienta en la temática. Hay poca estructuración, no es que, si bien tenemos una persona que es el moderador, que va a llevar adelante este grupo, ¿sí? Imagínense ustedes el grupo focal, un grupo de 6, 7 personas, como en una mesa redonda, sentados todos, pudiendo visualizarse y mirarse a la cara, obviamente porque tenemos que juntarlos a todos para generar este debate. En el anterior, en la técnica Delphi de expertos, no hay debate porque cada uno opina individualmente, pero acá, en el grupo focal, sí tenemos debate y de hecho lo que interesa acá es justamente el debate y ver de qué manera esas opiniones, producto del debate, se van modificando, se van alterando, se van modificando en algún aspecto, ¿sí? O no, puede pasar que no, ¿sí? La duración de cada reunión, no más de 2 horas, ¿sí? Va a depender obviamente del criterio acá del moderador y del tema a tratar, pero generalmente es no más de 2 horas porque después de 2 horas ya nadie está escuchando nada. Número de integrantes entre 6 y 12. Número de reuniones estado por el criterio de saturación, es decir, cuántas reuniones vamos a tener con el grupo y bueno, va a depender hasta que terminen de debatir el tema que nos interesa, ¿sí? Ese es el criterio de saturación. Igual generalmente se terminan las reuniones cuando ya se empiezan a pelear verborrágicamente y algunos se ponen más violentos. ¿Sí? Imagínense que si ponemos un tema bastante ríspido sobre la mesa, sobre, por ejemplo, qué opina sobre la actual política estatal respecto al dólar, imagínense, nos sacamos los ojos todos los de la mesa. Así que, obviamente, que también el criterio de saturación está dado cuando ya no hay posibilidades de diálogo, ¿sí? Cuando el moderador ve que las personas ya no están debatiendo, sino que están discutiendo, que obviamente también se puede ahí dar por terminada porque ya no están dando ningún aporte, ¿sí? No están dando ninguna información. Tenemos entonces el moderador que va a impulsar la interacción, este tiene que impulsar a los que sean más tímidos para que hablen y se los escuchen y también calmar un poco a los que hablen más, ¿sí? Tenemos presencia de un observador que permanece al margen, este observador no va a interactuar con los del grupo focal como si interactúa el moderador, que los va a estimular a responder y demás, sino que el observador va a aparecer a un costado, al margen, filmando, escribiendo todo, los gestos, las opiniones, todos los detalles que pueda observar. La composición del grupo puede ser homogéneo o heterogéneo.
Algunos autores opinan de que en realidad se prefiere la homogeneidad, es decir, que todos los que van a integrar el grupo sean hombres o mujeres, y otros autores dicen no, si nosotros lo que estamos tratando de ver es justamente el debate y el intercambio de opiniones, ¿por qué vamos a poner un grupo homogéneo? Tenemos que poner un grupo heterogéneo, ¿sí? Es decir, mezclados hombres y mujeres. Después también algunos autores plantean el tema, bueno, pero entonces, si todo el grupo, por ejemplo, es mujer, ¿qué conviene? ¿Que el moderador sea mujer también o que sea hombre? Bueno, algunos autores dicen, no, mejor que sea mujer, porque entonces va a poder entender o interpretar de la misma manera, ¿sí? Esto para los que opinan de que la interpretación es una cuestión de sexo, pero en realidad acá no hay disidencia en la doctrina, hay, mejor dicho, disidencia en la doctrina, no hay acuerdo, quise decir, perdón, no hay acuerdo respecto a esto, o sea que va a depender lo que a nosotros nos parezca más conveniente, ¿sí? Homogeneidad o heterogeneidad. ¿Cómo se lleva adelante esta dinámica? Bueno, organizamos un grupo de personas que van a discutir un determinado tema. ¿Cuál es ese tema? Es mi objeto de investigación. No lo voy a poner a discutir un tema que no sea mi objeto de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas? Bueno, primero explicamos el procedimiento a seguir. Luego tenemos que presentarnos, la presentación es del moderador, observador y de todas las personas entre sí. Generalmente cada una tiene una cucarda con su nombre, ¿sí? Un cartelito con su nombre, al menos para que se puedan dirigir a ellos a través de los nombres. Se inicia el debate siempre con un estímulo, algo que impulse la interacción o que sirva de apertura a la interacción. Este estímulo puede ser una película, puede ser una foto, pueden ser preguntas, puede ser explicación de un tema en concreto, ¿sí? Que obviamente lo va a hacer, en este caso, el moderador. Este estímulo va a servir para abrir el debate, ¿sí? El desarrollo de ese debate es lograr la participación de todos los miembros. De nada me sirve a mí tener sentados a 8 personas y solamente opinan 4, ¿sí? No. Obviamente que como moderador tengo que estimular a que todos opinen. ¿Cómo se cierra esta discusión o este grupo focal? Con una breve síntesis por parte del moderador. Él debe al final decir, bueno, en este grupo focal se debatió tal o cual tema, más o menos estas fueron las disidencias, los aciertos, etcétera, ¿sí? Una síntesis de más o menos lo que se debatió y los temas que se discutieron. ¿Cuál es la finalidad? Siempre analizar cómo se construyen, como yo les decía, cómo se van transformando, afirmando o suprimiendo las opiniones, obviamente producto de ese intercambio verbal, pero no todo es color de rosa, también podemos acá tener el contagio de posicionamientos, ¿sí? Acá el moderador también tiene que saber darse cuenta cuando una persona solamente opina que opina igual que los demás solamente porque no tiene ganas de pensar o no tiene ganas de dar su opinión, ¿sí? Hay que escucharlos a todos para que esto obviamente tenga razón de ser. Las limitaciones, bueno, primero que todo la principal limitación, imagínense ustedes 8 personas debatiendo un mismo tema al mismo momento, hablando 8 personas, una de las principales limitaciones es poder documentar esos datos, la fidelidad de lo que dijeron, ¿sí? Por ejemplo, si varias personas expresan algo de manera simultánea, ahí la actividad del observador, que tiene que anotar todo y recabar toda la información y el detalle, es bastante difícil, ¿sí? De quién dijo tal cosa, de que no se mezclen las opiniones. Bueno, entonces acá también es importante la presencia del moderador para que todos sean escuchados. Por ahí, cuando pasa esto de que muchos hablan al mismo tiempo y no se puede entender quién dijo tal o cual cosa, podemos después complementar esta técnica cualitativa del grupo focal con otras técnicas, por ejemplo, entrevistas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en la técnica del grupo focal de 8 personas, resulta que a Ana y a Pablo no los pude escuchar porque no emitieron mucha opinión o hablaron muy poco o no me quedó claro lo que quisieron decir, puedo después complementar su interpretación o, en este caso, su punto de vista con otras técnicas específicas, como por ejemplo la entrevista que yo pueda tener en particulares con esas personas en concreto, no ya con todo el grupo. Bueno, vamos a ver este video y terminamos, ¿sí? Lo comentamos brevemente y después terminamos la clase. Bien, gracias por participar en nuestro grupo, niños. Vamos a presentarles algunos dibujos animados de Tommy y Daly. ¡De lujo! Queremos que nos digan qué piensan y sean muy sinceros porque nadie en el programa está espiando aquí ni nada. ¿Por qué esto no
saluda al espejo. Es un espejo muy viejo, ¿sabes? A veces suena como si estornudara, o tosiera, o hablara en voz baja. Bien, tienen una perilla frente a ustedes. Si les gusta lo que ven, háganla girar a la derecha. Cuando no les guste lo que ven, gírenla a la izquierda. Pero ya sabe raro. No pueden probar la perilla. Sí, a todos les gusta Dali. A un niño le encanta el hombre fuerte. Entonces, ¿qué más quieren? Bien, ¿a quién le gustaría que Tommy y Dali se enfrentaran a problemas de la vida real como los que enfrentan ustedes? ¿Y a quién le gustaría justo lo contrario? Verlos en situaciones muy descabelladas, con robots y poderes mágicos. Entonces, ¿quieren un programa realista, práctico y sincero, totalmente desquiciado y lleno de robots mágicos? Y también que ganáramos cosas por verlos. Ustedes no saben ni qué quieren. Por eso son niños, porque son estúpidos. Solo digan qué es lo que tiene de malo el maldito programa. Disculpe, señor. Realmente no tiene nada de malo el programa de Tommy y Dali. Es tan bueno como siempre, pero después de tantos años, los personajes no tienen el mismo impacto que antes. Eso es, pequeñita. Salvaste a Tommy y Dali. Firme estos papeles que dicen que usted no salvó a Tommy y Dali. Encontré la forma de rejuvenecer el programa. Bueno, hasta ahí. Vieron cómo en este pequeño video de Los Simpson nosotros podemos observar todo lo que aparece ahí del grupo focal, ¿sí? Vemos nosotros como al principio el espejo era el observador, ¿sí? Que aparecía al margen observando todo lo que sucedía, ¿sí? Podemos ver también el estímulo, cuál era el estímulo que nosotros decíamos dentro del esquema, el estímulo que podía ser cualquier cosa. Bueno, en este caso eran justamente el video que propone al comienzo. Podemos ver cómo hace la presentación el moderador era este profesor, ¿sí? Que hace la presentación, explica de qué manera se lleva adelante y demás. Bueno, en este caso ellos ya se conocían entre todos, ¿sí? Pero puede pasar de que no se conozcan. Generalmente este tipo de grupo focal se lo utiliza, o este grupo de discusión, algunos autores también lo denominan, lo pueden encontrar así, se utiliza justamente para la sociología de consumo, ¿sí? Para ver, por ejemplo, cuando quieren sacar un nuevo producto al mercado, o por qué un producto ya perdió un poco, podemos decir, podemos decir por qué se vende menos, ¿sí? Por qué bajó su consumo, o por qué otro producto que antes no se consumía, ahora se consume más. Generalmente se utiliza también el grupo focal cuando algunas empresas quieren largar un nuevo auto al mercado. Entonces, a través de este grupo de discusión analizan cuáles son las características que tiene que tener ese auto, cuál es lo más importante que las personas miran al momento de elegir un auto. Bueno, justamente para eso se genera este grupo de discusión, ¿sí? Y se hace con todas las cosas. Les di nada más un par de ejemplos. En el ejemplo de Los Simpson, querían justamente mejorar el dibujito animado, ¿sí? Para eso juntaron a estos chicos para tratar de mejorarlo. Y obviamente vender más. ¿Para qué se hace todo esto? Siempre para recaudar más, ¿sí? Bueno, hasta acá con lo del grupo focal. Y todas las técnicas cualitativas. Me quedaron algunas técnicas cualitativas, pero no las voy a dar porque no las voy a dar, ¿sí? Solamente vamos a tomar estas técnicas que di, ¿sí? Porque ya es demasiado, me parece. Y yo sé que ustedes tienen otras materias y tienen una vida además que es seminario e investigación. Así que no se preocupen que hasta acá es suficiente. Doctora, disculpe. Sí. Por favor. Una desventaja del grupo focal sería que uno de los participantes interfiere en la decisión del otro, como ahí mostraba el dibujito.
Pero eso no es una desventaja, eso es lo que buscamos con el grupo focal, justamente ver de qué manera las interacciones que se producen en el grupo hacen cambiar las opiniones, o las perspectivas, o las interacciones, ¿sí? Justamente lo que vemos ahí. Eso justamente yo les decía, como acá sí hay debate, lo que nos interesa ver es justamente cómo las personas van cambiando su propia perspectiva. Puede pasar de que cuando comience el debate, Ana decía, no, yo prefiero los autos chicos porque es más fácil estacionar, porque es más fácil lavar, porque consume menos, porque no sé, cualquier cosa que podríamos decir, ¿sí? Pero puede ser que después de que terminó el debate a las 2 horas, Ana diga, no, mirá, yo después de debatir con todos acá y escuchar a todos los hombres, me dijeron que no, es mejor el auto grande porque entran más cosas, porque tiene baúl, porque esto, porque, bueno, cambié de opinión, ¿sí? Entonces justamente lo que se trata de ver acá, y no es una desventaja, sino que es la finalidad en sí del grupo focal, es ver de qué manera se van transformando esas opiniones producto del intercambio verbal. Creo que le respondí. No sé si está contento con mi respuesta, pero tienen que ver con eso, ¿sí? Eso es lo más rico del grupo focal, justamente poner a debatir a todos juntos un tema y ver lo que sale, ¿sí? De eso se trata justamente. Ahora, discúlpenme otra vez yo. Bueno, pero entonces el grupo focal, el resultado final es incierto, porque como el ejemplo que usted dio de Ana, de que le indujeron a un auto chico, pero en realidad se fue a la casa después de 2 horas, ella opta por el auto grande, entonces el resultado, voy al resultado, lo que arroja el grupo focal es incierto, porque interfiere en la decisión de Ana, como ahí interfirió en el dibujito. Y no lo podemos prever. Obvio que es incierto, pero gracias. como todas las técnicas que vimos, todas son inciertas. Nosotros no sabemos lo que nos va a contestar la persona cuando vamos a entrevistar. No sabemos lo que nos va a contestar el experto cuando le preguntemos sobre el tema. No sabemos. Tenemos cierta idea de lo que queremos obtener, porque por algo lo hacemos. Creemos nosotros de que ahí está la respuesta, pero nos pueden sorprender. Nunca sabemos con lo que nos van a salir, ¿sí? Bueno, de esto justamente... Esto es lo rico de las técnicas cualitativas en ciencias sociales, ¿sí? Justamente este intercambio estamos tratando con personas, no son como, por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Que tratan números, ecuaciones. No, al tratar como personas, todo resultado es incierto. Cuando tratamos con personas, todo resultado es incierto, partiendo de la base de que no solamente nuestro objeto de estudio es una persona, sino también que el que va a investigar, que esto ya lo repetí como 5 veces, también es una persona, o sea que tenemos aquí una limitación de la interpretación más bien, ¿sí? De lo que yo entendí como científico, como investigador, como observador, de eso que recolecté, de esos datos, o de esa interpretación de esa información, ¿sí? Eso en todo caso podría ser una limitación, pero es una limitación de todas las técnicas, la interpretación que hace el investigador. ¿Se entendió? Sí, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, estoy leyendo a ver los comentarios, pero eso ya le había respondido. Espero que se haya entendido la clase. Me estoy por quedar afónica prácticamente. Espero que se haya entendido la clase. Es bastante larga, yo entiendo, por eso tampoco les di más contenido. Ya me parece suficiente con todas las técnicas que vimos, ¿sí? Te pregunto, ¿sí? ¿guarde algún material mientras? ¿Cómo? No, le iba a preguntar, doctora, si estas técnicas van a... Para ver, vamos a escucharnos de a uno. A ver, Alfredo, ya que estás ahí. Sí, yo iba a preguntarle, doctora, si todo este tema de las técnicas van a entrar, por supuesto, en el parcial, pero de manera digamos, como
como un múltiple, como que nos parece la más aceptable para un determinado tipo de trabajo, para un determinado tipo de investigación, o algo, no sé, ¿qué podemos preguntar? Miren, si ustedes quieren saber del examen, va a ser múltiple choice. Sí, las preguntas van a ser múltiple choice, así que eso no, ya lo saben, ya. Supongo que se les tendría que haber dicho ya las primeras clases, sí, que eran... ¿Y pueden preguntar qué técnica? ¿Cómo que técnica? ¿Todas? ¿O de cuál es la pregunta? No, me refería específicamente a esta técnica de investigación cualitativa, doctora. Sí. Sí. Bueno, no sé exactamente cómo hacerle la pregunta. Todas. Pero, ¿cómo? Todas entran. Todas. O sea, les podría haber dado más, así que no siga preguntando porque sigo dando la clase. Corté acá porque tengo para dar 10 técnicas más si quisiera yo, pero ya, como me dijeron nomás que me dejaron a mí el libre albedrío, que seleccione yo las más importantes, les di yo las que creo más importantes. Gracias, obviamente doctora. yo ya les fui diciendo cuáles eran las más importantes, yo les fui diciendo, les dije que había 2 que eran más importantes, pero que bueno, todas va a depender de qué es lo que nosotros querramos investigar para saber qué técnicas elegir. O sea, que no hay una más importante, sino que depende cuál es nuestro objeto, la técnica siempre va a ser importante porque es específica para ese objeto de estudio. Pero los temas, no les puedo decir cuál porque todos tienen que leer para el parcial. Ok, gracias. Elena, vos me preguntabas hoy del material. Sí, está todo subido al campus virtual el material. Así que todo el tema, todos los temas en general de todo. Bueno, Dora, muchas gracias. Y nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O si no, nos veremos el día del parcial, supongo yo. Buenas tardes, doctora. Buenas. Una pregunta con respecto al grupo focal. La diferencia con la entrevista grupal sería que en el grupo focal será el debate. En realidad, en el grupo focal no hay entrevista grupal, ¿sí? Porque en el grupo focal lo que hay es un debate entre las personas, no hay una entrevista propiamente dicha entre el moderador, que sería el que podría preguntar, y las personas. Y en una entrevista grupal vendría a ser el caso más bien de los tipos de entrevista que yo les decía a ustedes, de varias personas que preguntaban a varios. Y no es lo mismo que grupo focal, porque en grupo focal no hay una entrevista grupal directamente, ¿sí? No hay una entrevista, salvo que yo después, como yo les decía, que no haya entendido alguna respuesta de alguno de los participantes, yo pueda después concertar una entrevista particular con alguno de ellos. Pero en principio no habría entrevista directamente, porque hay debate entre los participantes. En cambio, en la entrevista grupal, sí, ya podemos considerar como uno de los tipos de entrevistas, según la cantidad de personas intervinientes, donde puede darse de varias maneras. Varios que preguntan a uno, o varias personas que responden, también puede pasar. O de varios con varios, como yo les di las 4 opciones. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí, de nada. Sí, digamos que sí. Sí, Karen, tiene que ver, sí, podríamos decir de que en una hay debate y en la otra no. Podríamos decir, pero en realidad son cosas completamente diferentes. Por eso no te quiero decir sí es así, pero más o menos tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos encontraremos. Me alegro que les haya gustado la clase, que les haya sido fructífera, porque no hay nada peor que estar en una clase de 3 horas y media, 4 horas y media, que uno sale sin saber nada. Ya me ha pasado. Así que espero que hayan entendido algo. Entonces, cuando puedan leer el material, ya pueden ir directamente a los temas que vimos, ¿sí? Tomamos los temas que vimos, las técnicas que vimos, el material que dimos acá es el material que vamos a tomar. Bueno, nos vemos entonces en 15 días para el parcial, porque la próxima semana tienen cuantitativas, metodologías cuantitativas con la doctora Villalba, ¿sí?
Y Sí, después doctora. ya es repartir. Bueno, les mando un beso, un placer estar acá. Lastimosamente solamente nos vimos una clase, pero bueno, igual espero que haya sido muy fructífera y un placer, así que bueno, todavía nos falta para terminar la materia, así que nos vamos a seguir viendo. Que estén muy bien, que le iba a decir que terminen bien su semana, y es cierto que hoy todavía es martes, estoy muy tan mal, así que arranquen bien su semana. Así que bueno, nos vemos en breve, supongo yo. Así que nada, y mucha suerte y muchos éxitos en el examen, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Un beso a todos. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.